Bendiciones, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Efesios, donde estamos teniendo de manera consecutiva nuestros estudios de los jueves. Efesios capítulo 4. ¿Lo tenemos? Vamos a leer los versículos del 1 al 6 de la carta a los Efesios, capítulo 4. Dice la palabra de Dios: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Que el Señor nos bendiga en esta noche con su palabra. La semana pasada estuvimos mirando de forma detenida, por así decirlo, el primer versículo de este pasaje que abarca lo que es el capítulo 4. Yo pues, preso en el Señor, hablando acerca del apóstol Pablo, que en el capítulo 3, versículo 1, también dice una frase similar. Él no dice que está en esa circunstancia por ningún líder político, ni por el Imperio Romano, ni por ninguna otra causa más que por Cristo y en Cristo. Por tanto, cualquier situación, circunstancia en la que tú te encuentres hoy, no es ajena al conocimiento de Dios. Dios sabe la situación y la circunstancia en la cual tú te encuentras hoy. El apóstol Pablo estaba preso por Cristo y en Cristo. Era un preso de Cristo. Él, en esa condición, aún así, como vemos en la carta a los Filipenses, que es llamada también la carta de ¿qué? De la carta del gozo. Filipenses, están un poquito dormidos todavía. La carta del gozo. ¿Y desde dónde él la escribe? Desde la cárcel. Y desde la cárcel escribe varias cartas animando, exhortando y también reprendiendo en alguna ocasión a algunos de los que eran sus conocidos y personas que eran hijos espirituales, etcétera, etcétera. Citamos el caso de Filemón, por ejemplo, que mencionamos la semana pasada, pero desde la cárcel, aún estando en la cárcel, el apóstol Pablo seguía siendo una bendición para todos los que estaban en la cárcel y fuera de la cárcel. Tu circunstancia no debería determinar el hacer o no hacer la voluntad de Dios en tu vida. Y hay mucha gente que mientras las olas van bien, están muy bien y haciendo la voluntad de Dios y todo espectacular. Pero cuando las cosas vienen no como ellos esperaban, no podríamos decir mal, porque a los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas les ayudan a bien. A los que aman a Dios. El que no ama a Dios, cuando las cosas no salen como él espera o ella espera, ¿qué hace normalmente? Maldice a Dios, se enfada con Dios. ¿Qué hizo Jonás cuando Dios le pidió que hiciera algo que a él no le gustaba? Curioso, ¿no? Y escuchaba esta frase: es mejor estar en la cárcel dentro de la voluntad de Dios que en un palacio alejado de Dios, en un palacio fuera de la voluntad de Dios. Y muchas veces nosotros deseamos las circunstancias de los impíos, porque vemos que prosperan. Y en el Salmo 73 vemos que había gente como hoy en día. Usted ve la gente como había un predicador famoso, muy conocido de nuestro hermano Javier, que decía eso, que estos futbolistas que patean una pelotita tienen esto, aquello, y decía ese predicador, entre comillas, por llamarlo de alguna manera, ¿y dónde están mis millones? Oiga lo que reclamaba este hombre. Y el apóstol Pablo en la cárcel, el apóstol Pablo, y él reclamando millones. Es mejor estar en la cárcel o en cualquier otro lugar, o en el foso de los leones. ¿Quién estuvo allí?
Es mejor estar allí dentro de la voluntad de Dios que en cualquier otro lugar espectacular fuera de la voluntad de Dios. Porque fuera de la voluntad de Dios para nosotros no hay bien, como dice el Salmo 16. No hay para mí bien fuera de ti. Nada en esta vida debería hacer experimentar satisfacción a un cristiano fuera de la voluntad de Dios. Si hay algo en contra de la palabra de Dios o fuera de la voluntad de Dios que a ti se supone que eres cristiano te hace experimentar satisfacción, placer, alegría, plenitud, arrepiéntete. Yo pues, preso en el Señor, os ruego, no os mando con la autoridad apostólica, sino que ruego. Y aunque el apóstol Pablo tenía la capacidad para mandar a cualquiera de nosotros, al igual que a cualquiera de aquellos a los cuales escribía, él decía, ruego, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Os ruego, os pido de favor que andéis como debéis andar vosotros los creyentes. Porque lo que nosotros hacemos aquí en la tierra, pequeño, grande, poco o mucho, muchas veces no nos damos cuenta, pero tiene un impacto eterno. Por eso dice la Escritura, haceos tesoros ¿dónde? En el cielo. Pero tú no puedes esperar llegar al cielo para hacer tesoros en el cielo, tienes que hacerlo aquí, en la tierra. Este tiempo que el Señor nos da aquí en la tierra, sea el que sea, los años que nos dé el Señor por su gracia, por su misericordia, deben ser invertidos en el reino de los cielos. El apóstol Pablo ruega a nosotros los creyentes, a los efesios y a todos nosotros que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados, que andemos como es digno del evangelio, que seamos ejemplo de los creyentes y también de los no creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Cuando hablábamos de la dignidad en cuanto al andar cristiano, hablábamos de estar, comportarnos, hablar a la altura de lo que es el evangelio, de lo que merece Cristo mismo. Y eso es una tarea que nos va a costar toda la vida, mientras estemos aquí en la tierra. ¿Y cómo se llama ese proceso en la vida del cristiano? Santificación. Y eso es algo progresivo. Por eso dice que andéis. No es que te detengas, no es que pienses que has llegado. Es que yo tengo 10 años en el evangelio, ya yo me gradué de evangélico. Eso no es así. Lamentablemente no es así. No hay un curso de evangélico, no hay un curso de nada de esto. No, ya yo por grados en mi país hace unos años, cada 4 años a los militares había que subirle el rango por antigüedad solamente. Ya eso lo quitaron, obviamente, porque en un país, en una isla de 8 millones de habitantes en esa época, había más generales que en Estados Unidos enteros. Dice, ¿cómo va a ser que en Estados Unidos, que tenía 300 y pico, 380 millones de habitantes, ahora mismo en esa época creo que iba por ahí la cosa, de millones de habitantes, y nuestro país, que es una isla, tenía más generales que Estados Unidos? Entonces tú dices, esto aquí hay algo que no va bien. Y muchas veces nosotros como creyentes tenemos esa idea errónea que con los años, como que vamos subiendo de rango automáticamente. Y ya somos inmunes al pecado, a cualquier otro tipo, a cualquier pecado, ya sea la lujuria, ya sea el robo, ya sea la mentira, ya sea lo que sea. Y eso no es así, hermanos. Lamentablemente no es así. Por eso debemos constantemente andar como es digno del evangelio, de la vocación con que fuimos llamados. Es un avance constante. Esto es un maratón. Esto no es una carrera de 100 metros. Sería muy sencillo, ¿no? 100 metros, ¡pum!, llegué. Aunque llegué último, pero llegué. No son 100 metros. Esto es una maratón. Así que esto es despacio y hasta que el Señor venga o nosotros vayamos a Él. Deben ser nuestras vidas un reflejo práctico de lo que es Cristo mismo, porque quizás tú eres el único reflejo de Cristo que muchas personas verán. Gracias, hermano. Hay muchas personas aquí en España y donde quiera que tú estés moviéndote, que lo más parecido a Cristo que van a ver, la Biblia que van a tener en sus manos o cerca de ellos, eres tú. Ahora la pregunta es, como me enseñaba Juan, una pseudo Biblia por ahí que me enseñó. Claro, ¿qué tipo de Biblia eres tú? ¿Eres tú una pseudo Biblia o eres una Biblia de verdad?
Algunos aquí de nosotros somos la Biblia del oso, porque abultamos. ¿Quién conoce la Biblia del oso? ¿Tenemos una por aquí o no? No, aquí no tenemos. No, pues bueno. Es una Biblia en castellano antiguo y bastante gruesa. Así que bueno, ya para que tengan de tarea. ¿Qué tipo de Biblia eres tú? ¿La ultra fina? ¿La de letra gigante? Bueno. No, bien, bien, oye, bien. Si se hacen test y memes de cosas que no aportan mucho, pues bueno, unas risas cristianas no pasa nada, pues nos podemos echar. Y Julián que es muy avispado con eso. Bien, nosotros somos la Biblia que muchos impíos van a leer. ¿Qué versículo estoy yo reflejando? ¿Jesús lloró? ¿O qué versículos reflejamos? ¿O qué versículos? ¿Qué somos nosotros? ¿Somos realmente una Biblia digna de ser leída? Esperamos que sí. Hay muchos creyentes que en más de una ocasión piensan que vivir la vida cristiana es algo difícil. Ojo, no quiero ser malinterpretado. Estamos nadando contra corriente. ¿Cuántas personas hay hoy? No sé si alguno de ustedes ha ido hoy casualmente a algún centro comercial. Sí, de hermana Damaris. ¿Cómo cuántas personas había allí? ¿Cuántos son muchísimas para ti? Bueno, 100 o 200 en un centro comercial. ¿Cómo se llama ese centro comercial? Bueno, no vamos a dar detalles aquí en la grabación para no hacerle publicidad si no nos pagan. Bueno, broma. Pero fíjate cuántos centros comerciales hay en Madrid. Multiplícalos por 200, que 100, la hermana dice 100. Hermana, yo creo que tú los números los llevas mal. Multiplícalos por 200. ¿A qué normalmente se va al centro comercial? ¿Cuál es el otro nombre que reciben los centros comerciales? ¿Centro de qué? De ocio. Vamos a desconectar, o a comer, o a desconectar. Fíjese si estamos nadando contra la corriente, que aquí, bueno, no sé si usted vino aquí a desconectar. Yo creo que el motivo por el cual venimos a la iglesia es para conectar con Dios y con los hermanos, no para desconectar. Y aquí somos 100, 200. Pero no te digo solo a esta iglesia, cualquier iglesia en los cultos entre semana, normalmente la asistencia es bastante baja. Y el culto de entre semana suele ser un culto mucho más íntimo, más familiar, más cercano. Y en todas las iglesias pasa eso, no solo en esta. ¿Es difícil hasta cierto punto vivir la vida cristiana? Por decirlo de alguna manera. No podemos decir que es un caminito de rosas, porque estamos mintiendo. Ahora, ¿quién va a ir con nosotros y quién va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Cristo. El detalle, ¿tú qué prefieres? ¿Vivir la vida cristiana o morir en la cruz? Bueno, pues ya ves entonces cómo tú vas cambiando tu perspectiva y dices, gracias Señor por el sacrificio que tú hiciste por mí, porque gracias a ti y a ese sacrificio yo puedo hoy vivir la vida cristiana. Porque si no, la paga del pecado, ¿cuál es? Debería estar yo en la cruz. Entonces espero que a partir de ahora la vida cristiana no te sea tan difícil. Porque lo que tú y yo merecíamos simplemente era la cruz. Y Cristo pagó por nosotros. He encontrado algún individuo, no quiero usar, no sé si hay una palabra adecuada para definir a esta persona, a la cual estuve hablando del Evangelio, y él me decía, es que yo no le pedí a Cristo que muriera por mí. No sé si alguno de ustedes ha escuchado esta respuesta alguna vez. Ah, sí, no soy el único, ¿no? Tú dices, bueno, es que si yo tenía la mínima duda de que existiera el infierno, este señor me lo ha confirmado, de que tiene que estar allí. Porque oye la respuesta que él da. Es que yo no se lo pedí. Como me dijo una chica, es que con 27 años, es que yo no le pedí a mis padres que me tuvieran, ellos me tuvieron porque quisieron. Ya. Digo, ¿dónde está el padre que le dé un garrotazo? Fíjate. Y nosotros como creyentes muchas veces actuamos tristemente de esta manera. No valoramos, no agradecemos lo que el Señor hace y ha hecho por nosotros.
debemos, con todas nuestras fuerzas, capacidades y habilidades que Él nos ha provisto, andar como es digno del evangelio que hemos recibido. ¿Cómo es eso? Dice, ¿cómo es eso? ¿Cómo hay que andar digno del evangelio? Hay que andar, ¿cómo? ¿Erguido? No me refiero a andar de un aspecto físico. El apóstol Pablo detalla aquí claramente a qué se refiere, y es en el versículo 2, con toda que humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Cómo es que debo yo andar? ¿Con un poquito de humildad y de mansedumbre? Con toda. Y no solamente dice eso, sino soportándoos con paciencia los unos a los otros. Hoy después del culto, si Dios lo permite, partiremos una tarta o dos tartas por ahí. Me han dicho que han llegado otra. Bueno, gloria a Dios, bien, nos comemos una tarta, nos echamos unas risas, gloria a Dios. Usted y yo no somos tartas, no somos dulces, somos muy amargos, muy amargos. No, pastor, pero no, usted es amargo y yo también. Todos tenemos una fase muy amarga. Algunos cuando tienen hambre, otros cuando tienen sueño, otros cuando tienen dolor de tripa y otros siempre. Pero eso no quita, hermano o hermana, que tú tengas que soportar a tu hermano. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor. Cuando el apóstol Pablo nos habla que andemos como es digno del evangelio, nos dice también en la misma escritura que el Señor Jesucristo antes de partir dice, en esto conocerán que sois mis discípulos si tuvierais ¿qué? Amor los unos con los otros. O sea, como yo tenga, el trato que yo tenga, como yo trate a mi hermano, que se supone, como dice en primera de Juan, que el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede decir que ama a Dios a quien no ha visto? O sea, se supone que como yo trato a mi hermano con toda humildad y mansedumbre, soportándole con paciencia, por eso le estoy diciendo que usted no es una tarta, usted no es un bizcocho, ni yo tampoco. Yo tengo que soportarlo a usted, porque usted es un pesado. Pero usted tiene que soportarme a mí porque yo también soy muy pesado. Seguro que sí. Porque todos ofendemos, dice Santiago, ¿cuánto? Muchas veces. Todos ofendemos muchas veces. Por eso el apóstol Pablo dice, ustedes dentro de la iglesia no pueden estar mordiéndose y comiéndose unos con otros. Debéis andar como es digno del evangelio, de la vocación con que fuisteis llamados. Cuando entendemos la gracia de Dios en ese sentido, tenemos mucho más tolerancia a los hermanos. Leía esta semana un artículo que decía que un sinónimo de madurez era cuando entendíamos que perdonar al hermano 70 veces 7 no era por motivo del ofensor, sino por motivo mío, que soy el que recibo la ofensa, porque yo necesito la paciencia. Recuerdan, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Mansedumbre parte de ese fruto del Espíritu. En la definición de la palabra humildad, en el griego esta palabra es, yo no soy griego como se me nota, ¿no? Griego no soy. No parezco un dios griego, ya lo sé. Pero bueno, voy a intentar decir la frase o la palabra, en este caso en griego. Tapeinofrosin. Tapeinofrosin. Bueno, ya ve usted. Tapeinofrosin. Esta palabra realmente significa pequeño, bajo, consciente de su propia pequeñez. Esa sería la definición de la palabra humildad. Por eso dice el apóstol Pablo que no te consideres más que tu hermano. O sea, considerarte a ti mismo por debajo como siervo de tu hermano. Esa sería la traducción de humildad. Considera a tu hermano tu propio jefe. ¿Cómo tratarías tú a tu jefe? ¿De qué manera le hablarías?
Hay gente que le habla y trata de una manera muy peculiar a su jefe, ¿eh? Tenga cuidado, que ahora bueno, hay trabajos entre comillas, pero los trabajos a veces están escasos. Con toda humildad y mansedumbre. Reconocerte por debajo. Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 3. Y el apóstol Pablo aquí a los romanos les habla acerca de este concepto de humildad. Romanos 12, 3. Lo tenemos, el 3. 1, 2, 3, no 13. Para que no se malinterprete, que tengo que hablar 13 o 3. Bueno, 12, 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Piense de sí con cordura. No se crea usted más de la cuenta. No se crea usted más de la cuenta, porque eso simplemente repercute en su propio mal. Con toda humildad y mansedumbre. Entre nosotros los creyentes tenemos una lucha diaria y constante contra nuestro propio ego. Por eso dice el Salmo, ¿quién entenderá sus propios qué? Errores, líbrame de los que me son. Hay personas dentro de la iglesia a las cuales usted no le puede decir ni mu, porque no son mansos ni humildes. Y por eso dice el Señor Jesucristo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Si usted no es manso y humilde, cuando alguien se le acerca le dice, hermano o hermana, creo que te has equivocado en esto o en esto o en aquello. O creo que deberías cambiar esto, aquello. Si usted no es manso y humilde, usted no va a tener nunca descanso. Y el 70 veces 7 no es por el ofensor, es porque por ti que se te sientes ofendido, porque hasta que tú no te liberes de esa carga, tú vas a seguir constantemente torturándote. Hasta que tú no admitas en un momento concreto, en humildad y en mansedumbre, que tienes que cambiar cosas en tu vida, hermano, hermana, porque si tú no eres creyente, lo que tienes que cambiar, lo que tienes que hacer es arrepentirte y entregar tu vida a Cristo. Eso es lo que tienes que hacer para perdón de pecados y que puedas tener herencia entre los santificados. Pero si tú te autoproclamas, por así decirlo, creyente, deberías o debes ser manso y humilde, como Cristo mismo nos enseña, porque eso es un reflejo de que has recibido el Evangelio. Andad como es digno del Evangelio. ¿Cómo? Con toda humildad y mansedumbre. Cuando alguien se acerque a ti en el amor de Cristo, en confianza, y te diga, hermano, esto así, así o así, escúchale. Y si tienes que arrepentirte y cambiar, arrepiéntete. A nosotros los creyentes, la palabra arrepentimiento nos eriza como los gatos. ¿Usted ha visto los gatos cómo se ponen así? Anoche allí estaba en el patio escuchando una guerra campal y yo digo, ¿y qué es lo que está pasando allí afuera? Y eran dos gatos. Dos gatos que yo no tengo gatos, pero esa casa es de los gatos también. Y ya, y yo la vi, y los he visto por allí gatos y me miran, yo los miro. Sí, a ver quién saca primero. Y como soy un poquito más grande que el gato y abulto más, pues salen corriendo. Pero hay tres gatos que tengo fichados. Hay uno que le faltan las orejas. Eso será por pleitos. Eso no será por bueno. Ese gato tiene que ser un gato de esos Pablo Escobar. Un gato, porque hasta las orejas se le han destrozado. No tiene ni orejas ni nada. Y le veo muchas marcas de guerra. Digo, uy, ese gato, yo a ese no le hago cosas porque me da miedo. Pero a los otros, que los veo más normalitos, le hago así. Hay cristianos, mire, que son como esos gatos que se engrifan así los pelos y no le digas nada. ¿Estás entonces tú andando como es digno del Evangelio si te pones así cuando te dicen cualquier cosa? Tú no eres perfecto. Sí, yo no soy perfecto, pero es que ya yo tengo 25 años en el Evangelio. ¿Cómo me va a venir a mí Una cosa no quita la otra. Tú no eres perfecto. No, pues escucha. Y si tienes que cambiar en el amor de Cristo, en humildad y en mansedumbre, pues también cambias, no pasa nada. ¿Cuál es el problema?
No hay no debería haber un problema con eso para el creyente. Porque en ese reflejo tuyo, los que están a tu alrededor como testimonio van a ver a Cristo. Pero hermano, hermana, admito que a todos eso nos cuesta mucho, ¿eh? Y mientras más años cumplimos dentro del Evangelio y de edad, más difícil es admitir que nos equivocamos y admitir si debemos cambiar algo o pedir perdón, ¿eh? Eso cuesta muchísimo. No, yo soy muy humilde, yo lo hago. No es verdad. No es verdad. A ninguno de nosotros, a un niño no le gusta que le corrijan. Imagínese usted a uno que ya tenga bigotes, cana o que haya perdido pelo. No nos gusta, hermanos, normalmente que se nos corrija o se nos reprenda. Nos hace sentir mal, porque en nuestro ego pensamos que somos perfectos, que estamos a este nivel. Por eso dice el apóstol Pablo que ninguno de nosotros tenga más alto que concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Es que yo soy un pecador. Normal que falle y que me equivoque. Normal entre comillas. Normal entre comillas. No vaya usted a normalizar el pecado en su vida porque ya sería el colmo. Pero todos fallamos. ¿Cuál debe ser mi actitud cuando fallo? Escuchar, humildad, mansedumbre, arrepentirme y cambiar. El que encubre sus pecados, Proverbios 28:13, no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Usted no puede permanecer en pecado si usted dice ser un hijo de Dios. La humildad no es una falsa degradación de nosotros mismos. Andar despeinado, lleno de legañas y de esto. Soy muy humilde. La iglesia tradicional nos ha engañado con el concepto de humildad y nos ha dado a entender que humildad es sinónimo de pobreza. Eso no es así. Bienaventurados los pobres, pero no recuerdan la frase que dice, ¿pobres en qué? En espíritu. Eso no lo ponen. Eso no lo dicen. No, dice pobres en espíritu. Si usted es pobre y no tiene para comer, yo no sé si usted se va a sentir muy bienaventurado. Pero la Biblia dice, bienaventurados los pobres en espíritu, humildes. Y ser humilde no es andar con las ropas rotas, todo así tristón. Es que soy muy humilde. No es eso. La humildad no es eso. Porque hay algunas personas que son pobres económicamente, muy orgullosas. Y hay personas ricas que son humildes, también hay que decirlo. Pero bueno. Gloria a Dios por los ricos humildes y esperamos que también los pobres sean más humildes todavía, porque oye, el colmo es, si tienes todos los defectos, si eres pobre y encima orgulloso, es que ya no hay forma. O sea, por lo menos que seas humilde, que seas rico en humildad, eso es lo importante. Nosotros, con nuestra actitud, decimos mucho acerca de nuestra relación con Dios. Ferguson, por ejemplo, habla acerca de esto y dice que nosotros realmente no tenemos nada salvo lo que hemos recibido del Señor. Entender esto nos va a mantener con nuestras cabezas frías para que no se inflen ni nos consideremos más importantes que los demás, sea que hayamos recibido algún don o algún ministerio. Hay gente que se le da un cargo en la iglesia y se vuelven insoportables. Hay gente que se aprenden 4 versículos y ya andan con la espada de 2 filos dando bibliazos a la gente. Parecen un Terminator de la Biblia. Te has aprendido 4 versículos y ya te crees el apóstol Pablo. Es importante estar en la congregación, en la iglesia, en comunión con los demás hermanos, porque en esa comunión nosotros reconoceremos nuestra necesidad no solo de aportar nuestros dones a los hermanos que están aquí, sino también de recibir los dones de nuestros hermanos para bendición nuestra. Los hermanos que están aquí sentados, aunque usted lo vea así de humildes a todos, tienen dones también. Y esos dones pueden ser utilizados. Como ustedes ven, aquí en nuestra iglesia intentamos estimular a los hermanos a servir. Hace 3 años, hace 4 años, vamos a decir. ¿Cuántos años llevas tú aquí, Julián, en la iglesia ya? Hace 3 años
Muchos de los que estábamos aquí no imaginábamos que tú ibas a tener dotes para enseñar, como enseñas. Gloria a Dios por ello. Le decía yo a Salva hace 5 años de dirigir y no volví a la iglesia y ya dirige. Amén. Amén. Igual, dicen, no, a mí no me líen. Igual a William. No. Y por la gracia de Dios, y bueno, y tenemos al profesor Javier que da clases y todo, y que en el futuro, si Dios lo permite, el año que viene ya va a estar aquí algún jueves enseñando. Amén. Di amén, Javier. Di amén, Javier. No te he escuchado. Di amén. O sea, y bueno, y aquí está el joven Fabián. Gracias a Dios, hoy está muy tranquilo. Mira, Costel ha dicho amén. Eso es la prédica de Costel que él se alborota. Gracias a Dios, ya lo tengo comprado yo. Pero bueno, en 3 años, gloria a Dios, a saber dónde el Señor ponga a Fabián también. Oye, gloria a Dios, ojalá que en unos añitos lo veamos también aquí dirigiendo y enseñando. Y a cualquiera de los que estamos aquí, gloria a Dios. Pero que eso no se nos suba a la cabeza. Como me dijo una vez un muchacho, dice, no, es que ustedes aquí todos los cargos ya lo tienen ocupados. Dice, pero... Dice, no, ¿y qué yo tengo que hacer para subir de rango aquí en vuestra iglesia? ¿Cómo? Y es una cosa muy, muy rara. Obviamente ese chico tristemente terminó mal. Tomó malas decisiones en su vida y bueno, terminó mal. Pero bueno. Los hermanos tienen dones para ponerlos a disposición nuestra. Y tú y yo debemos ser lo suficientemente humildes y mansos para poner nuestros dones al servicio de nuestros hermanos, pero también para recibir las bendiciones a través de los dones que el Señor ha dado a nuestros hermanos, que el Señor tenga para ti. ¿Cómo me va a enseñar Julián, que es mucho más joven que yo? Si tú tienes esa actitud, o con Fabián, o con cualquier otro que sea joven, tú no eres manso ni humilde. Por tanto, tú no vas a recibir las bendiciones de Dios que Él tenga a través de ellos. Por ejemplo, esto por decirte un ejemplo. ¿Cómo me va a enseñar este hombre o esta persona tal si yo tengo más estudios que él? Significa que tú no eres manso ni eres humilde. Si yo llevo más años que él en el Evangelio, ¿cómo me va a venir a enseñar a mí? ¿Recuerdan a Jesús, no? Y recuerdan también en Juan capítulo 9, cuando el ciego es sanado, que dice, este nació del todo en pecado y nos quiere enseñar a nosotros. ¿Y qué dice que hicieron con él? Los fariseos le expulsaron de la sinagoga. Yo no quiero nada que ver con la luz. La humildad y la unidad dentro del cuerpo de Cristo, hermano, hermana, van de la mano. Y aquí Ferguson utiliza un símil de una mano con el guante. Así va lo que es la humildad y la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Hay una ilustración esto es un testimonio. Tengo 2 testimonios, lo que pasa es que uno es de una persona conocida. Una persona conocida nuestra, sí, nuestra, porque todos nosotros lo conocemos, me daba el testimonio de su hija. Y cuando yo estuve ahora allí, estuve con ellos, con esta familia, y ella, cuando hablaba con su madre, ella está casada, tiene un hijo, su madre en su momento me dio eso también como testimonio y me dijo, yo no quería que mi hija se casara con fulano, porque fulano cuando joven tuvo alguna enfermedad de nacimiento, alguna patología. No voy a dar muchos más datos. Y ella dice, es que yo no quiero que mi hija esté casada con él. Y la respuesta que recibió esta madre de su propia hija, son creyentes, las dos, obviamente, y él también, obviamente, gracias a Dios, le dijo, mamá, no sé por qué piensas así, porque es que tú no sabes si yo soy la respuesta de Dios a las oraciones de ese muchacho. Y la madre creyente que evangeliza, que tiene ministerio, etcétera, etcétera, cuando escuchó la respuesta de su hija, ella pidió perdón a Dios y a su hija. Dijo, es verdad. Nosotros pensamos, oramos, como dice la Escritura en Santiago, pedís y no recibís, ¿por qué?
Porque pedís mal para gastar ¿en qué? En el deleite mío, no en el de el hermano. Y tú no sabes si el Señor te da una habilidad, un don, o tú mismo eres una bendición o una respuesta a la oración de un hermano o una hermana en un momento concreto de su vida. Nosotros solamente oramos y pensamos de que todo el mundo está a nuestro servicio, incluido Dios. Y ese es el evangelio que nos gusta. Por eso usted ve las iglesias estas que vienen ahora en diciembre, el amigo de Costelli, bueno, el conocido este de Costelli, la cosecha mundial, vamos para allá, que hay. La gente le encantan, entre comillas, esas cosas, porque es simplemente lo que quiere escuchar. Y a todos nosotros nos gusta y nos encanta que nos sirvan. ¿Recuerdan el mensaje del domingo, no? Por ejemplo, como estos dos hermanos y su madre también, ahí Salomé de por medio, tronos, hombre, todos a mí. Y nos encanta pensar y ver la vida cristiana de esa manera, de que todos están a mi servicio, a mis pies, todos a mis pies. ¿Qué dice Jesús? Yo no he venido para ser servido, sino para qué. Y para dar su vida, luego dice, en rescate por muchos. El mayor no es el que se entrega para ser servido, sino el que sirve. Y eso dice Jesús. Cuando nosotros vemos la vida cristiana desde una visión de entrega, tú y yo creo que cambiamos el chip y decimos, si Cristo murió por mí, entregó su vida por mí, ¿por qué yo no puedo dar y entregar mi vida por mis hermanos? Todos a mi servicio, pero yo no estoy dispuesto a servir a mi hermano o a mi hermana. Yo quizás no estoy pensando de que yo puedo ser la bendición que en ese momento necesita ese hermano o esa hermana en una circunstancia concreta. Y todo lo vemos en torno a nosotros y nos sentimos y nos creemos en un sentido humanista como el centro del mundo y del evangelio. Y eso es lo que a mucha gente le gusta. Y no piensa en que quizás Dios como instrumento le usa para hacer de bendición o de canal de bendición a un hermano o una hermana. Andad como es digno del evangelio, dice la escritura, con toda humildad y mansedumbre, y soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿Estoy yo andando como es digno del evangelio? Esperamos que sí. ¿Estoy yo pensando que soy el centro del mundo? Pues estoy equivocado. Estoy equivocado. Quizás tú eres la respuesta a alguna oración en un momento concreto o algo que el Señor te provee. Por ejemplo, a mí me han sido en este periodo de tiempo muchos hermanos de mucha bendición. He ido a la casa de algún hermano y me ha tocado una camisa, me ha tocado una camiseta, hasta zapatos, hasta... Pero bueno, me ha tocado de todo, me ha tocado muchas cosas. Me ha tocado cenas, de pizzas, de todo. Y usted quizás fue al supermercado, compró eso y yo no estaba por ahí ni me imaginaba que eso iba a ser como de bendición para mí, que usted iba a ser el canal a través del cual esa bendición me iba a llegar a mí o a otra persona. Y somos canales y debemos ser canales también de bendición para otros. Y eso era el apóstol Pablo. ¿Hasta qué punto tú y yo estamos dispuestos a ser un canal de bendición para otros? ¿O es que todo es para mí, todo para mí? Con toda humildad y mansedumbre. ¿Cuál es mi actitud? ¿Cuál es mi respuesta cuando algo no casa conmigo en un aspecto concreto de mi vida? Cuando me dicen que tengo que cambiar algo en mi vida. ¿Estoy dispuesto a hacerlo? ¿Cuánto tiempo estoy dispuesto a hacerlo? Esperamos que el Señor nos abra la mente y el entendimiento y el corazón para reconocer nuestros errores y también para andar con toda humildad y mansedumbre, porque esa es la manera de andar como es digno del Evangelio. Padre, te damos gracias por tu misericordia para con nosotros y por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Te pido, Padre Celestial, que nos ayudes a andar en tus caminos cada día de nuestras vidas y a no sentirnos el centro del mundo y del universo como muchas veces algunos quieren engañar a los incautos, haciéndoles pensar esto. Somos simplemente instrumentos tuyos y en tus manos, que podamos de esta manera, Señor, sentirnos para que podamos dejarnos usar por ti. Padre, te damos gracias porque tú nos amas y a pesar de todo,
de lo que somos, de nuestras faltas. Aún así tú nos amas y enviaste a tu Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. Gracias por esta bendición que nos das de poder compartir este tiempo y te pido, Señor, que te glorifiques en nuestras vidas. Padre, tú dices que tu palabra no vuelve a ti vacía. Te pedimos que muevas cada día nuestros corazones hacia ti, y si alguno no te conoce, pedimos que tu Santo Espíritu le convenza de pecado, de justicia y de juicio. En el nombre de Jesús. Amén.